¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya como fue anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuendías con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con Álvaro García. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. Podríamos hablar de Racing, pero no. Y bueno, si quiere, no hay Podríamos problema. hablar de las incorporaciones del equipo Ostolaza, pero no. Podemos Vamos a hablar de otras cuestiones. ¿Fue una señal el anuncio de las inversiones, estos más de 12.000 millones de dólares que se van a invertir? ¿Se intentó dar un golpe de efecto por parte del gobierno? Bueno, no sé si golpe de efecto, pero sí informar correctamente a la población y a los agentes económicos de cuáles son los planes para este periodo. Quizás, habiendo planteado que la visión es de un crecimiento económico menor, se nos fue para el otro lado la cosa, o se fue para el otro lado, y era necesario, bueno, focalizar correctamente cuáles van a ser los niveles de inversiones a realizar, porque quizás también se hizo hincapié demasiado sobre algunos casos concretos de reducción y no se estaba viendo el panorama general. Claro, había cierta preocupación por el clima que se había generado, por cierto escepticismo que había en torno al desarrollo de la economía. Nosotros tuvimos unas cuantas reuniones, tenemos reuniones con actores económicos, con empresarios, con trabajadores, y nos pareció que sí, que se estaba como midiendo demasiado a la retranca, por decir de alguna manera, la visión futura. Y bueno, nos parece que esto posiciona correctamente un rol del Estado que entendemos que tiene que ser activo, que tiene que ser, si hay estamos previendo un menor crecimiento económico por razones mundiales, bueno, que tenga su dosis de ser anticíclico, ¿verdad? De poner parecido a lo que usted aplicó cuando fue ministro de Economía, ¿no? Bueno, de alguna manera sí. En el año 2008 se vino la crisis financiera internacional y allí con las herramientas que teníamos, era el último año y medio de un gobierno, ya estaba el presupuesto más o menos definido, pero bueno, recurrimos a algunos elementos concretos como para mantener la actividad en algunos sectores que se podía caer. ¿Y les molestó que incluso ese clima de cierto escepticismo se instalara, por ejemplo, en algunos actores del oficialismo? Hubo integrantes de algunos sectores políticos que, entre otras cosas, por ejemplo, planteaban acudir a las reservas internacionales. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Yo prefiero pensar en positivo, ¿no? Yo creo que todas las propuestas son bienvenidas, hay que analizarlas todas. Y dentro de las propuestas tomar las mejores. Por suerte el Uruguay tiene grado inversor, por suerte no, en realidad por trabajo realizado, por la mejora en el perfil de la deuda, por la mejora en la parte financiera de los últimos años, en las fortalezas que hoy tiene Uruguay. Tiene por primera vez en la historia, por 5 calificadoras internacionales, la calidad de grado de inversor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entramos en el radar de todo el mundo para realizar inversiones, un país chico que es difícil de ser visualizado a nivel internacional, pero bueno, por eso es un elemento muy importante, además de implicar un menor costo a la hora de financiarse. Entonces, nosotros tenemos una paleta grande como país de financiamiento. De hecho, estos últimos días ha habido emisiones con mucho éxito. El Uruguay ha hecho un trabajo muy bueno a nivel del reperfilamiento de la deuda y eso nos brinda fortalezas que tenemos que aprovechar hoy. Y dentro de esas percepciones o de esos ciertos ruidos que aparecían, por lo menos en cuanto a las expectativas económicas, ¿está sucediendo algo similar con el presupuesto? Hay ya una agitación sindical muy importante, movilizaciones, el anuncio de una huelga a nivel de educación y todavía el mensaje presupuestal ni siquiera fue enviado. ¿Entienden que hay como un poco de demasiado ruido sindical para el momento en realidad en que se está de la discusión? Bueno, eso en Uruguay los años de presupuesto son así. Hay que tener en cuenta que siempre ha sido así. Lo dice casi con un dejo de resignación. Bueno, hay que asumirlo, digamos. Cada uno sabe lo que hace, cada actor sabe y cada toma las decisiones que toma. Yo lo que creo que lo que no se puede realizar es daño a terceros, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, como dijo la ministra, si llega a haber días de educación que se pierden, va a haber que recuperarlos porque, digamos, los estudiantes, los niños y los liceales tienen que tener esos días de clase. Sí, en realidad todavía no están cerrados los números, ¿verdad?, que se van a presentar en el presupuesto, estamos en los plazos correspondientes. Ahora, mañana es 31 de julio, ahí se vencen algunos plazos referidos sobre todo al tema del cierre con las intendencias departamentales, que nos tiene con bastante trabajo estos días, y son 30 días previos al 31 de agosto, que es cuando presentamos el presupuesto a nivel nacional. Yo creo que a mediados de agosto vamos a tener ya algún panorama de números, todavía no los hay, digamos, cerrados. Por supuesto que el trabajo es muy intenso.
Ustedes saben que se han venido realizando consejos de ministros específicos para el tema presupuestal. Ahora para agosto hay 3 previstos, el 6, el 13 y el 20. Y durante todo este tiempo ha habido reuniones trilaterales, Economía, OPP, conjuntamente con todos los organismos, las empresas públicas, afinando los números, ¿verdad? ¿Va a ser un presupuesto audaz, entonces? Bueno, yo creo que en materia de inversiones sí, ya está demostrado. Estamos convencidos de ese rol anticíclico del Estado y tenemos las herramientas no solo del presupuesto estatal, sino de las participaciones público-privadas a las cuales apostamos fuertemente porque ha habido casos de éxito en los últimos años, ¿verdad? No solo la modalidad mediante la ley, como el tema de la cárcel de Punta de Rieles, que fue firmado hace pocos días, sino además todo lo que ha sido el plan de energía, las modalidades que ha planteado UTE, que han sido muy buenas, no solo para hacer obra pública, sino también además para movilizar el sistema financiero y que la gente además puede ahorrar, ¿verdad? Porque se puede participar en algunos de estos parques, como el proyecto Pampa. Hoy aparece en la prensa, más precisamente en el diario El País, algunos comentarios de Lucía Topolansky vinculados a que la comunicación entre el Ejecutivo y la fuerza política no está siendo muy fluida. Me hace ruido enterarme de algunas cosas por la prensa. Aparecieron también desde el Movimiento de Participación Popular algunas consideraciones con relación a la inversión, haciendo referencia a que, por ejemplo, en las empresas públicas se invertía menos. ¿Está fallando un poco la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política o es algo natural? Mire, ha habido una renovación muy grande del Parlamento y estamos todos los días haciendo el esfuerzo por mejorar, la verdad. Son muchos temas, por suerte. En la campaña se plantearon un montón de cosas, mandamos 10, 12 leyes ya en el mes de marzo, por lo tanto las cosas a atender son múltiples. Así que estamos en ese afine y con toda la mejor voluntad. Con referencia a la segunda parte de la pregunta, no hay problema ahí, porque en realidad este periodo de gobierno va a tener mayor inversión que el periodo de gobierno anterior y que el otro, y ojalá que el próximo tenga más todavía. O sea que ahí no hay un tema de... Y además yo vi las declaraciones de mi amigo, compañero, el Pacha Sánchez, y él decía que hacía una diferencia sobre lo público y las participaciones público-privadas, que necesariamente, como arrancaron en el periodo pasado, se votó la ley en el periodo pasado, va a haber un mayor empuje en ¿verdad? Porque todo esto requiere de su proceso. Hablando de temas de comunicación, esto va a ser una pregunta que no sé si me va a poder decir la realidad. ¿Hubo un error, una discusión en la interna de por qué se comunicó de la manera que se comunicó lo delante de la arena? Un error en la comunicación. Yo decía en un momento en la cuenta de Twitter, no fue a lo Vázquez, sí, porque se conoció, no fue con la metodología de trabajo de Tabaré Vázquez habitual. Sí, sí. Yo no participé del proceso que se dio de decisión y de comunicación en ese momento. Esa es la realidad. Puede ser que lo haya habido. No siempre las cosas se dan como uno las quiere plantear, pero creo que de cualquier manera el proceso que se está siguiendo es bueno, ¿verdad? Siempre se comunicó y lo que quedó siempre claro, quizá no a nivel de prensa, pero sí a nivel de gobierno, era que había una suspensión transitoria, pero no una detención definitiva, ¿verdad? Y ahora lo que se está haciendo es, sí, estamos participando en un ámbito para tratar de buscar la mejor salida para el tema y se está cerca de llegar a una solución que se comunicará en los próximos días. Eso le iba a preguntar, ¿se ha avanzado y bastante en cuanto a la salida? Se ha avanzado, sí, por suerte, bien. Hay muchos mecanismos, ¿verdad? Y bueno, estamos trabajando con Economía en eso. Y bueno, yo creo que en estos días próximos ya vamos a estar comunicando. Ayer se decía en el diario El Observador que las horas se podrían retomar el 12 de enero. ¿Tuvo sentido suspenderlo cuando de verdad se mantiene el sueldo de 150 obreros, casi cobrando el 100% de su salario? Es decir, van a estar cobrando el 100% de su salario y no van a estar realizando las tareas de la obra. ¿Era necesario una Yo creo que sí, porque digamos implica un cambio de modalidad, va a implicar un cambio de modalidad que va a ser beneficioso. Entonces, en ese sentido, hay que ver que bueno, que acá hay muchos platos girando en el aire, ¿verdad? Entonces, hoy decíamos, el país tiene, por suerte, multiplicidad de posibilidades de financiarse. Eso no quiere decir que se vaya a endeudar. Lo importante es tener las posibilidades. Es como si uno tiene mucho saldo libre en la tarjeta, pero no quiere decir que vaya a gastárselo todo.
Ahí tiene que calcular los ingresos que tienen cada mes, los gastos que tienen cada mes, y eso es la política fiscal, ¿verdad? Entonces hay que compatibilizar las dos cosas. Y en ese sentido, la política fiscal brinda sus límites. Nosotros hemos sido muy claros de que en este periodo de gobierno el presupuesto va a tener como objetivo llegar al fin de periodo de gobierno con un 2,5% de déficit. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese es el nivel de déficit que le permite al país tener niveles de deuda absolutamente aceptables. Y eso nos permite seguir siendo grado inversor y nos permite atender en la mayor medida posible a todos las necesidades y requerimientos del Estado. Y estas inversiones que se anunciaron el pasado lunes, ¿achican el margen para el presupuesto en cuanto a la asignación de recursos, de salarios, eventualmente de otras disposiciones? No, hay una cosa que hay que transmitir total tranquilidad, digamos. En todas estas reuniones que venimos teniendo bilaterales, la definición de las inversiones está enmarcada absolutamente en el presupuesto. El presupuesto siempre tiene dos grandes áreas, los gastos de funcionamiento y las inversiones. Evidentemente siempre es mejor tratar de que las inversiones sean la mayor cantidad posible. No siempre fue así. El Estado muchas veces ha gastado mucho, pero ha gastado mucho en funcionamiento y no en tema de inversiones, que es lo que queda para adelante. Acá es importante hacer mención a un tema. Desde la UPP tomamos una decisión política este año de implantar en este periodo de presupuesto, y nos viene llevando bastante trabajo, pero viene saliendo bien, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Era la próxima pregunta, porque una cosa es decir, vamos a gastar más de 12.000 millones de dólares, y lo otro es decir cómo se va a gastar, de qué manera, claro, ¿no? sí, por supuesto. ¿Se va a aplicar el sistema de inversión pública? No, sin duda, tiene múltiples beneficios, se venía trabajando hace muchos años. Y decidimos en este periodo, porque vio que el Uruguay es periodo quinquenal, ¿no? Si nosotros nos dejamos pasar este periodo, quizá tenemos que esperar hasta dentro de 5 años, y no era aceptable para nosotros. Lo planteamos, algunos funcionarios abrieron los ojos grandes y dicen, bueno, podremos, y estamos pudiendo. De hecho, hace 2 semanas ya le devolvimos a todos los ministros toda la carga que habían realizado sus ministerios y las empresas correspondientes de las inversiones que está previstas hasta el año 2030. Quisimos tomar un horizonte más amplio, y sobre la base de ese trabajo, trabajando conjuntamente con Economía, quien lideró este proceso en los últimos días, se afinaron los números para el periodo más corto, para el de este periodo presupuestal. Nosotros queremos trabajar de esa manera, estamos creando una dirección de planificación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, devolviéndole un poco esa necesidad de la mirada a largo plazo del país para tener una mirada más larga, y en función de esa mirada más larga ir definiendo los periodos presupuestales. Que no sean una discusión 5 años se terminó, otra discusión 5 años se terminó, sino que haya una visión de política país, de la mirada a largo plazo que tenga coherencia. Aterricemos un poco a la gente qué es el sistema de inversión pública. Es un software en el cual, un programa de computación donde los distintos ministerios ponen las inversiones que van a realizar, y ustedes como que las ingresan en un sistema único. Exacto. ¿Y eso qué es lo que permite? Tiene la totalidad. Primero tiene el inventario completo. Hemos escuchado ya hace mucho tiempo hablar de que se necesita tanto, se necesita cuánto, se necesita acá, se necesita allá. Bueno, en realidad acá lo que tenemos es un inventario completo de las inversiones que el Estado tiene planteadas arriba de la mesa. Esto no cambia de un periodo para el otro, porque digamos las obras demoran en ser construidas, ¿verdad? Las necesidades van apareciendo, pero no es una cosa que uno diga, bueno, hoy es un panorama y mañana otro. Esto es una cosa continua. O sea que tener la base de datos ya de por sí es muy importante. Y además brinda una serie de prestaciones en materia de la evaluación de las inversiones. No quiere decir que porque se me ocurre abrir una carretera en determinado lugar o poner, yo qué sé, una escuela o lo que sea, necesariamente tiene que ser así. Hay evaluación a realizar de cómo realizar esas inversiones en territorio, ¿verdad? No solo la evaluación económica, sino también la evaluación social y los impactos y los beneficios que trae. Entonces, aplica una mayor cantidad de elementos profesionales a la hora de tomar la decisión. Por ejemplo, otros beneficios son que de la base total de datos de inversiones, uno puede decir, bueno, estas tienen características para ser PPP-izables, como se dice, o sea, para hacer una participación público-privada, para financiarla a través de ese mecanismo que ayuda a que si hay restricciones fiscales se pueda realizar igual. Y en ese sentido... O sea que eventualmente algunas de las inversiones que ustedes presentaron pueden, en el correr del quinquenio, pasar a ser PPP, aunque no estuviera previsto en el día de hoy. Es posible, es posible. Hay que ver, digamos, y hay que ver también cómo podemos agilitar el mecanismo. Se está trabajando fuerte para eso. El ministro ayer
en una locución que hizo estuvo dando ya detalles con referencia al mecanismo de las PPP. Tienen confianza ciega en la PPP, porque si no llegara a funcionar... Sí, no es solo, digamos, no es solo las PPP a través de la ley, sino también son estos otros mecanismos que yo decía que aplicó UTE, que implican compra de energía, por ejemplo, futura, a favor de realizar inversiones hoy. ¿Y cómo se va a distribuir la realización de la inversión? ¿Va a haber un shock importante en los primeros años? ¿Se va a diseminar en todo el periodo? ¿Va a haber una fuerte impronta en los últimos años de gobierno por esta turbulencia del mercado internacional? Bueno, hay una continuidad, ¿verdad? Digamos, hay muchas obras y que vienen... Esto es lo bueno que tiene esto también, la continuidad de las políticas, la coherencia, ¿verdad? Entonces hay una continuidad de obras que continúan, que se mantienen. En el caso vial, por ejemplo, que es uno de los casos que se ha hablado más y que hay necesidades más urgentes, hay un plan de participaciones público-privadas que lleva un tiempo de implementación de la estructuración del llamado y después de la definición y de la realización de la obra. Por lo tanto, en ese tiempo, el ministro, con muy buen criterio, el ministro de Transporte, ha solicitado y así ha sido concedido una ampliación de la Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima propiedad de la Corporación para el Desarrollo, 100% propiedad del Estado, y que tiene la concesión de las principales rutas nacionales. Se le amplía el cometido y a través de la ampliación de ese cometido es un mecanismo inmediato, diría yo, de realización de algunas obras que se necesitan, además de lo que es el propio presupuesto del Ministerio. Bien, ¿modifican algo el retiro de GNLS en cuanto a la construcción de la regasificadora? Yo sé que están anunciados incluso recursos dentro del plan de inversión prevista, pero ¿va a haber una revisión acerca de cómo continuar con ese proyecto? Bueno, si se produce un cambio de lo que estaba previsto, indudablemente hay que resolver, digamos, cómo se va a seguir adelante. Pero se va a seguir adelante. Hasta el momento, en particular nosotros la OPP y como gobierno, no hemos recibido una comunicación oficial de la decisión que vaya a tomar la empresa. Lo que sí hemos tomado la decisión, y el presidente lo ha comunicado con total claridad, es que se tienen que cumplir los términos de contrato. Y si no se cumple, multa. Y si no se cumple, vamos a recurrir a todos los recursos que el contrato tiene. Hay algunos sí. Pues se habla de una multa de hasta $100 millones. Ahí está previsto. Y bueno, y quedan las obras que se han avanzado hasta ahora, pero yo no quiero adelantar ninguna opinión porque no tenemos ninguna comunicación y no nos vamos a manejar con trascendido. Bien, me pasaron el dato, incluso hoy hay un congreso de intendentes, que eventualmente se podría buscar una nueva forma de financiamiento o de otorgar más recursos a las intendencias, que se está dialogando. Incluso se habla, por ejemplo, de extender el cobro del 1% de semovientes a otras ventas, a otros sectores de la actividad. ¿Es viable esto? Bueno, hoy efectivamente hay un Congreso de Intendentes y posteriormente una Comisión Sectorial de Descentralización. A ver, expliquémosle un poco a la gente qué es esto. Yo decía hace un rato, estamos un mes antes de la presentación al Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de presupuesto, hay que definir lo que es la asignación de todos los recursos nacionales a las intendencias municipales. Y bueno, hay un combo bastante grande de temas, ¿verdad? El artículo 214 de la Constitución, que brinda un porcentaje de los ingresos a nivel nacional para las intendencias, el propio artículo 298, que es el Fondo de Desarrollo del Interior, todo el tema de que se generó con el SUSIBE, hay una serie, la caminería rural, hay una serie de temas que están arriba de la mesa y que hacen bueno, el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los intendentes y también mirado de cerca por los municipios, ¿verdad? Que es el tercer nivel de gobierno, que se tiene que tomar la definición en estas horas. Hoy va a haber un congreso, va a haber una comisión luego, esperemos que se pueda arribar a buen puerto. Ahí siempre es deseable, o una modalidad de ese tipo u otra, nosotros hemos hablado de que es importante que las intendencias, hasta inclusive por su autonomía, puedan tener capacidad de recaudación propia. Entonces, bueno, se estudiarán los mecanismos que las intendencias propongan para llevarlo adelante eso. O sea que si hay Tampoco es muy deseable que las intendencias dependan de manera exclusiva, ninguna, pero algunas de manera muy importante dependen de los recursos nacionales. Y ahí es importante que generen sus propios recursos, ¿verdad? Entonces yo no emito opinión sobre este tema porque se está conversando en estas horas y además no creo que pueda haber o no pueda haber una definición en ese sentido. Me parece sí positivo el hecho de que las intendencias estén preocupadas por las finanzas, por equilibrar las finanzas, porque esto no sea como en algunos casos que
gasto todo y después el que venga que se arregle, sino que se trabaje de manera más continua. Y quiero decir una cosa, Nicolás, realmente estamos teniendo un diálogo fantástico. Yo tuve reuniones con los 19 intendentes, quedé, no sorprendido, pero digo, muy gratamente impresionado con en general y sin distinción de colores políticos, de los criterios que fuimos manejando, que fuimos coincidiendo permanentemente. Y en estas últimas horas, estos últimos días, particularmente con el presidente del Congreso, con Sergio Botana, y también con Marni Osorio del Partido Colorado, con Aníbal Pereira del Frente Amplio, que son un poco los representantes y los voceros. La verdad que el diálogo ha sido espectacular, con una diferencia de punto de vista, lógicamente, como es natural, pero tratando de llegar a buen puerto. Yo sé que usted va a decir, bueno, si las intendencias quieren eventualmente cobrar el 1% también a la transacción de grano, de lo que sea, será su derecho, un impuesto local. Ahora, por ejemplo, se dice que ese dinero podría ir eventualmente utilizado para la reparación de caminería rural. Sería bueno también lo que en su momento se instrumentó como el impuesto al patrimonio, que definitivamente vaya con ese fin, porque en su momento se había establecido mediante la ley que un dinero fuera para eso, otro para la UTEC, y hoy por hoy va casi todo para rentas generales. ¿No sería un buen gesto del gobierno central en destinar esos recursos para la caminería rural? Bueno, esperemos porque evidentemente la necesidad de realización de caminería rural no hay que explicársela al gobierno nacional, la tiene muy claro. Ha sido uno de los diagnósticos que tenemos junto con las intendencias en común muy claro. Las modalidades se han manejado varias. El tema del impuesto al patrimonio fue una ley que comenzó y que terminó, y cuyo este año es el último, pero eso no quiere decir que se terminaron las necesidades de caminería rural, y se están manejando algunas fórmulas que esperemos que se pueda llegar a una definición hoy mismo, con referencia a que el tema sea resuelto de la mejor manera. Álvaro García, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Muchas gracias a ustedes. La pausa y enseguida venimos con mucha más información.